Ya lo no. Hola, Rodrigo. Puedo filmar películas, pero con el telefonito no puedo hacer nada. Pero bueno, Lo, finalmente. lo más difícil es apretar el botón de rec, ¿no? Sí, exactamente. Primero entender dónde está el botón de rec y todo eso es un poquito complicado. Pero Es lo malo de tener un asistente de cámara que lo hace por ti. sí, 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 sí. Los extraño a todos. Todos los asistentes. Aquí en casa Oye, solito, pues no hay. mira, vamos a esperar unos 2 minutitos más, Rod, bueno, ya van 866 personas, entonces Wow. creo que oficialmente ya triplicaste el récord de la AMC. Bueno. Este, eh, ¿Cómo va todo por Los Ángeles? ¿Estás guardadito en casa? ¿Ya están Sí, saliendo? sí, ¿Cómo va no, bueno, todo? hoy en la mañana fuimos al supermercado, que siempre es un poco estresante porque hay que ir, ¿no? Todos tapados, ¿no? Todo el rollo, guantes, guardar la distancia, todo el mundo está como nervioso, pero bueno, y luego llegar a casa, lavar todo, pero bien, sí Sí. hay todo un rollo de distanciamiento social muy marcado aquí, pues sí hay que estar en casa, lógicamente no hay filmaciones, Mm, entonces, pues no queda más que esperar a que nos permitan vernos con otras personas para poder filmar, porque literalmente sí. lo que hacemos es gregario, ¿no? O sea, nuestro trabajo es estar con otras personas para filmar, ¿no? Entonces, Ujú. pues mientras eso no se pueda, pues sí, en casa y leyendo, haciendo tareas de la casa, escribiendo, viendo películas, ¿Qué, viendo series de televisión, qué, de qué- todo. qué estás escribiendo ahorita? ¿Nos puedes platicar un poquitito? Pues va muy a grandes rasgos, muy, porque si no es mucho. Pero sí, estoy escribiendo un guión acerca de unos sucesos que ocurrieron en los 60s y 70s alrededor de mi familia. Entonces, Ah, qué padre. el contexto es como la Guerra Fría en México Mm, y cómo impacta los dogmas, digamos, los dogmas y polos opuestos dentro de una misma familia, cómo impactan emocionalmente a los miembros de esta familia, en particularmente a dos chicas, primas mías, que vivieron unos sucesos pues más trágicos, no más o menos, bastante trágicos alrededor ok. de estos sucesos. Entonces estoy haciendo una investigación al respecto con la ayuda de Marta Zamora, que es maravillosa, y otras personas que me han apoyado, haciendo toda la investigación y Mm. escribiendo. Pues estate por seguro que todo el mundo va a estar a la expectativa en un futuro, esperamos más próximo que lejano para ver. Pero esto ya es como tú escribiendo y más un proyecto como tú como realizador y no tanto como director de fotografía, ¿no? Digamos. Pues O las sí, dos cosas. o las dos cosas, sí, eventualmente, no, la verdad es que no tengo idea, por lo pronto es escribirlo y después ya ver si lo dirijo, que es la intención, y ya si también lo fotografío, pues puede ser, pero no lo he decidido del todo, Ok. ya veremos, lo primero es tenerlo en papel, así que Hay eso es lo... muchos saludos, Rodrigo. Por ejemplo, de los primeros estaba Memo Granillo, Ah, eh, Memo que te Granillo, manda muchos saludos, Alberto Lee, bueno, todos Alberto los Lee. cuates de la MC, qué Sí. padre que están aquí apoyándonos. Y Ujú. Memo Granillo también tenía como me platicaba que él también andaba con estas ganas de empezar a dirigir cosas. Entonces Mm. supongo que es un momento, ¿no? De maduración, ¿no? Como fotógrafo en el cual también quieres contar tus historias, no solo apoyar a los directores, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, y me encanta la fotografía y pues ese es mi rollo, ¿no? Pero sí, cuando he dirigido cortometrajes, por ejemplo, que he hecho un par de ellos, y que también los he fotografiado, pero es como una expansión creativa. Entonces, pues bueno, es además de la luz y del todo el rollo visual que me fascina la comunicación, a nivel visual, ¿no? Pero agrégale todo el rollo, el casting, escribir, todo eso. Entonces, la verdad es que sí lo disfruté mucho haciendo dos cortos y pues por eso dije, bueno, a lo mejor lo hago en un formato más largo. A ver qué pasa. Bueno, digo, no era la intención, pero ya que lo mencionas, hace poco dirigiste un cortometraje que está bien padre, haciendo como una prueba de unos nuevos lentes, Sí. y se llama R, R y R. R and R. Una R, luego and R. Son dos R. R&R. Sí, Pues está. búsquenlo por...
¿Está en YouTube o está Sí, en...? sí, se encuentra fácil en YouTube. Fue para hacer unas pruebas para unos lentes, unas ópticas de Zeiss, los Radiance se llaman. Ujú. Me pidieron que les hiciera como un demo y de hecho fue tu idea, Sergey, porque tú hiciste un cortometraje alguna vez para Zeiss y tú me inspiraste a hacer lo mismo, a no solo hacer un demo de los lentes y sus características, sino inventar una historia y hacer un corto. Entonces, sí, decidí hacerlo y fue un corto eh, basado en unos... la idea de la gente entrando a prisión y saliendo de prisión al mismo tiempo, ¿no? Y todo el casting fue son personas que realmente han estado en la prisión, todos. Ok. Y de ellos también me inspiré para escribir la historia. Entonces es de gente que han estado en las pandillas de sureños, que le llaman aquí en Mm. California, y esa vida, ese ciclo de violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues fue bastante interesante hacerlo y todo el aprendizaje y el trabajo con los actores. Fue muy bonito, la verdad. Así que bueno, si pueden, pues véanlo. Ahí está en YouTube. R&R. R&R. Tú, digo, dirigiendo, pues tú decides todo, ¿no? O sea, haces el casting, la luz, pero bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es colaborar con otras mentes creativas, con los directores, que es nuestro día a día como cinefotógrafos, Exacto, sí. que creo que, fíjate que ya, bueno, ya hay muchísima gente siguiéndonos, creo que podemos empezar a entrar en colación Claro. y tal vez voy a romper un poquito el orden, pero ya que estamos tocando esto, yo he visto un par de veces que te han preguntado a ti o te han aseverado a ti, y también al Chivo Lubeski, también con Guillermo Granillo, lo he visto, así, que la gente dice, no, en realidad era como si el Chivo él fuera el que dirigiera, o Rodrigo Prieto es como el que dirigiera, o Guillermo Granillo, o Javier Pérez Robet, o O Javier Sergei Sarco, Saldívar. o Sergei Saldívar. Eso es como común, ¿no? Porque en el set, pues el que está gritando y moviendo luces y poniendo la cámara y todo es el fotógrafo, pero ¿qué es lo que hace ¿por qué le dirías a la gente que no es así realmente? O sea, ¿cuál es el valor tan importante que tiene un director cuando arma su equipo y nosotros somos parte del equipo, ¿no? Sí. Eh, Pues sí, varía muchísimo de director a director. Ahora sí que me ha tocado trabajar con muchos muy diferentes, con temperamentos muy, muy distintos y con formas de trabajar bien distintas. Y creo que como fotógrafo nos toca entender, o sea, cómo trabaja cada director y apoyar esa manera. Cada uno tendrá sus propios dogmas, sus propias ideas muy específicas de cómo todo, de cómo filmar, de cómo se maneja el rollo en un set. Y me ha tocado desde con Curtis Hanson, por ejemplo, cuando hice Eight Mile, ujú. no hicimos ni siquiera un shot list, mucho menos un storyboard. O sea, todo el día de la filmación decidíamos cómo filmar cada escena después de ver el ensayo. Y él me pedía pues mucho apoyo en ese sentido. O sea, literalmente veíamos el ensayo y me decía, Rodrigo, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Y yo, bueno, pues, ¿qué te parece, Curtis, si hacemos un plano de esto y lo otro? Y luego él decía, bueno, y luego... Y así era prácticamente improvisado. Y eso era intencional. Él quería Mm. hacer lo mismo que hacen los raperos cuando hacen sus batallas, los battles que le llaman. Ah, ok, claro. Y como ellos improvisan sus rimas y todo el rollo, él quería improvisar con la cámara. No solo con la cámara en mano, sino cómo filmarlo, dónde los planos que Ok. cubríamos, todo eso. De ese extremo obviamente hay directores que pues sí hacen unos storyboards muy, muy precisos, con Francisco Atía, cuando empecé hace mucho tiempo, Mm. fibra óptica allá en México. Era un librote, un storyboard gigantesco, muy detallado, y pues eso era, eso era. No se desviaba del storyboard, eso es lo que íbamos a filmar. Yo no participé en ese storyboard, me tocó llegar y pues poner ese plano que estaba ahí, iluminarlo, ¿no? Y punto. Entonces, son esos extremos, y hay puntos medios, ¿no? O sea, hay muchos directores con Iñárritu, hacemos juntos el shot list y el storyboard, y entonces una colaboración muy, muy estrecha, muy,
muy bonita, donde nos sentamos en una mesa escena por escena, ¿cómo te imaginas esto? ¿Cómo suena? ¿Cómo edita? ¿Cómo no? Entonces es una planificación más allá de solamente el set y lo que vamos a hacer, sino cómo va a quedar, cómo se va a editar. Con Scorsese, por ejemplo, él mismo hace en su guión, hace un listado de planos de cómo se está imaginando cada escena, ¿no? Y hace como ahí mismo, o sea, con dibujitos, diagramitas, y pone CU, ¿no? Close up, y luego pues, el close up llega hasta acá, o luego hace un diagramita de cómo se mueve la cámara, y entonces eso se convierte en la Biblia, ¿no? Entonces yo uso eso, pero dentro de eso hay libertad para mí, por ejemplo, escoger la óptica, de escoger qué ángulo. O sea, el movimiento de cámara es el que indica, pero yo le muestro de dónde a dónde creo y le propongo en ese sentido. Entonces, yo lo que pienso es que no es el crédito de quién lo hace, quién es el director, en el sentido de lo que es el lenguaje de la cámara, ¿no? Es una colaboración. Ahí sí es, la verdad es que es entre el fotógrafo y el director. La palabra final sí la tiene el director, porque finalmente es la responsabilidad de cómo se cuenta una historia, qué es lo que se cuenta y cuál es el punto de vista de esa historia, es del director. Entonces, como fotógrafo, nos toca entender qué es lo que quiere hacer el director, cuál es el punto de vista que el director está tratando de enfatizar y apoyar eso en todos sentidos. Con nuestra propia creatividad, con nuestras ideas, con la iluminación, con propuestas de movimientos de cámara. Aunque, como digo, hay directores que ya tienen ellos muy clara su propia idea de cómo hacer el manejo de cámara. Otros se apoyan muchísimo en el fotógrafo. Y da igual, finalmente lo que importa es ese universo que se crea y que queda. Y eso es increíble, ¿no, Rod? O sea, como a mí a veces me preguntan, ¿por qué te gusta? Y digo, pues es que es el placer de que gente creativa y que tiene una energía muy especial, que son los directores, te inviten a su mundo, a su visión y que tú puedas colaborar. Sí. Y desde un comercial hasta una película épica, al final de cuentas, es como, yo tengo como un respeto muy grande hacia los directores por eso, ¿no? Por esa voluntad de agarrar la batuta y dirigir una gran orquesta en la cual tú eres un colaborador privilegiado, ¿no? Sí. Que puedes como empezar a ayudarle a visualizar lo que en unas semanas o en unos meses se va a empezar a plasmar o en negativo o en digital, ¿no? Es como, es un Totalmente. gusto, ¿no? Y es también, yo ahí sí mis respetos a los directores, porque en mi experiencia dirigiendo es muy vulnerable. O sea, es como tú tienes la responsabilidad total del resultado. Yo me acuerdo cuando hice el cortometraje de Likeness, con Elle Fanning, que también está en YouTube, para quien no lo haya visto. Véanlo, es un cortometraje muy emotivo, muy Sí, lindo. sí, Muy, si muy, muy, buscan muy, sí. Elle Fanning o nada más Likeness, Rodrigo Prieto en YouTube, ahí lo van a encontrar. Ujú. Sí, es un trabajo muy personal, muy cortito, así que es fácil de ver. Véanlo con audífonos. Tus hijas colaboraron, ¿no? Una de ellas Sí, escribió la historia contigo y todo, ¿no? Estuvo bien padre sí, eso, ¿no? sí, mi socia creativa, Jimena, yo escribí la historia, pero todo el tiempo le preguntaba a ella, oye, ¿esto hace sentido? ¿Te suena? Porque pues es una niña, Claro, el personaje principal de 13 años, y ya la verán por lo que claro. pasa la chica, pero es una película como muy subjetiva, o sea, en mi mente, literalmente en mi mente, quería yo que fuera totalmente la perspectiva de esta niña, porque yo soy un señor, ¿no? Entonces, ¿cómo plasmo eso, no? Eh, pero me acuerdo cuando hice el primer emplazamiento, el primer plano, que era un plano complicado, largo, un pequeño plano secuencia, requería muchos actores, o sea, era bastante complicado, que yo me lo había estado obviamente imaginando por meses, pero cuando lo hice la toma uno, tenía yo ganas de vomitar. ¿No? Pensaba que era una porquería, o sea, realmente decía yo, ¿qué estoy haciendo? Y todo el mundo, todo el crew, así como esperando a ver qué digo, ¿no? A ver cómo vamos a, ¿no? Y yo dije, esto soy un fraude, o sea, es realmente lo peor que nadie ha inventado, está horrible, ¿no? Sufrí muchísimo.
Entonces decidí en ese momento pues nada más enfocarme en detallitos y hacer otra toma donde mejoraba una cosita. Y además la presión de tiempo, que es la que todos tenemos de todas Claro. formas, Es etcétera. nuestra losa, ¿no? El tiempo, siempre. Exactamente. Y bueno, pues poquito a poco fui ajustando, hice, me acuerdo, 13 tomas y creo que usé la primera a la hora de la edición. Pero, otra cosa que me acuerdo en ese cortometraje, hablando de los directores, yo tenía la idea de que hay un momento en la historia donde la cámara, yo no quería que se viera el rostro, la reacción de la protagónica, ¿no? De la actriz Elle Fanning. Quería yo que se viera lo que ella está viendo y que según yo, tú como espectador, sintieras lo que siente ella por lo que ella ve solamente. Pero Ok, cuando lo vi me di cuenta que no, que sí necesitaba hacerle un acercamiento, simplemente un acercamiento de Elle Fanning, pero por supuesto no había tiempo, todo estaba hecho ok. así calculado porque teníamos nada más 2 días para miles de cosas que quería yo hacer. Entonces, en ese momento le dije a Rodrigo, al fotógrafo, o sea, yo, Rodrigo el director, le dijo a Rodrigo el fotógrafo, maestro, pon la cámara del otro lado, pero hay un Century, no importa, o sea, Ponle una bandera negra. la luz va a ser frontal, va a ser, pon la cámara y fílmalo. Y entonces, pues, Rodrigo, el fotógrafo, tuvo que decir, pues sí, ni a modo, y filmé el plano, pues, y es importantísimo en la película. Entonces, en fin, creo que también me ayudó ese corto para también entender, digo, siempre lo he sabido, ¿no? Pero es muy importante, creo, como fotógrafos, ese apoyo a los directores, o sea, en momentos así donde necesitan, se dan cuenta, o sea, tienen que improvisar algo o se dan cuenta de la necesidad de un plano, cualquier cosa, y hay veces que los fotógrafos nos podemos clavar mucho en otros aspectos, quizá en una estética de X o y hay veces que no, que hay que soltar eso y que lo que importa es contar la historia de la mejor manera posible. Porque hay una de mis cosas en mi experiencia que no me ha gustado a veces, Hay que que contarles hago una película, historia. se estrena, sí, y la gente me dice, oye, pues me gustó mucho tu trabajo, la película no me gustó, pero qué bien la fotografía. Ujú. Digo, gracias, se agradece el cumplido, pero la verdad es que yo lo que quiero es hacer buenas películas y no hacer demo reel, no quiero hacer buenos planos, nada más, ¿no? Quiero hacer planos que apoyen una gran película. Entonces, pues hazme preguntas, Sergey. ¿Quieres que hablemos de Amores Perros o algo así? ¿O qué crees? Sí, mira, hay montones de preguntas. Eh, hay preguntas que te voy a leer como el grupo de preguntas que tienen que ver como la gente quiere saber un poquito cómo, digamos, tu transición de México a Estados Unidos. La primera es, ¿cómo fue que tomaste la decisión de emigrar a otro país y qué tan difícil fue al empezar? La otra pregunta es, ¿qué es lo que más ha educado tu ojo? Ver el trabajo de otros fotógrafos, pintores, etcétera. No sé si nos quieres platicar un poquito cómo fue que te Ok, fuiste a Estados Unidos. ok, vamos con la primera. Bueno, pues fue claro un proceso, como todo, ¿no? Lo primero es que, pues como tú sabes, Sergey, porque trabajamos juntos mucho tiempo, ¿no? En comerciales y todo esto, terminando el CCC, eh, pues fotografié también varias películas, pero básicamente mi esquema era una película cada año y el resto del año filmaba comerciales. Uh -huh. Pues para ganarme la vida, ¿no? Con la publicidad. Pero lo que estaba pasando es que los comerciales se estaban convirtiendo en una pesadilla en el sentido de que los horarios de filmación eran absurdos, o sea, eran unos rodajes, como tú bien sabes, de tiro por viaje 24 horas, o sea, era de filmar, sí, cada día de filmación, 24 horas de cajón. Y entonces, si estás filmando un promedio de 3 días por semana, de entre cada semana 3 días de 24 horas, era un problema muy serio. O sea, yo ya estaba empezando a tener problemas de salud, y era un círculo muy difícil de salir de él porque todo es como de, oye, hermano, amigo, ven, trabaja conmigo, no sé qué, era muy, vaya, no hay un agente o alguien que te pueda ayudar como a darte tu espacio y pues era muy difícil para mí. Y estaba la circunstancia que mi mamá era norteamericana, ella nació en Estados Unidos, en Montana.
Ujú. Yo tenía la doble nacionalidad. Entonces, para mí, hacer la prueba de venir a Estados Unidos y empezar a ver si había trabajo, a ver si lograba encontrar, pues sí, trabajo, era fácil porque pues no tenía que pasar por todo el proceso migratorio. Entonces, decidimos hacer la prueba. Entonces, ahora sí que mi esposa Mónica y mis hijas, pues bueno, en ese momento mi esposa, porque mis hijas estaban pequeñas, pues Mónica me apoyó y decidimos hacer primero el intento. Y la consigna era, probemos un año, ¿no? Sí. Y fue un año un poco rudo, ¿no? No fue nada fácil. Eh, es que siempre, a pesar de bueno, yo crecí en un ambiente bicultural por mi mamá, pero mal que bien es otra cultura, hagas lo que hagas es muy diferente, ¿no? Y entonces entender el sistema, vaya, estás aquí prácticamente solos, pues, como familia, Ujú. sin el apoyo del familiar, pues sí fue como difícil, pero la verdad es que al cabo de un año, pues ya empezamos a hacer amistades aquí, empezamos a como entender cómo funciona el sistema y empecé a tener pues más trabajo. En un inicio tenía yo que estar viajando a México a filmar, Ujú. a seguir filmando comerciales allá, porque pues bueno, para ganarme la vida, en lo que me conocían aquí. Y curiosamente las primeras películas que me ofrecieron fueron en México. Primero fue Original Sin y luego Frida. Entonces estábamos yendo y viniendo, o sea, fue una transición larga en ese sentido, en el sentido que no fue de, ok, ya nos mudamos, adiós, sino que todavía estaba regresando a México a filmar comerciales y luego un par de películas, y entonces pues así fue más o menos el proceso. Y la verdad es que no fue muy difícil para mí acoplarme al sistema y creo que tuvo que ver el hecho que mis primeras dos películas americanas se filmaron en México. Entonces fue con mi crew, fue con la gente con la que yo siempre había trabajado, asistentes de cámara, ¿no? Mi gente de iluminación, Benito Aguilar, en fin, gente con la que había trabajado desde Amores Perros y otras películas. Entonces, pero en el sistema americano, o sea, con directores americanos y con un poco. Entonces, eso creo que me ayudó ya que hice mi primera película en Estados Unidos, que fue Eight Mile, a como haber entendido más o menos cómo era el rollo y pues ya. También lo que me di cuenta es que no se trata en realidad de adaptarte del todo. O sea, sí, pero no. O sea, creo que algo que quizá fue suerte, pero fue que decidí yo hacer mi trabajo, ahora sí que como Dios me dio a entender. O sea, en el sentido de que yo aprendí a trabajar de una manera, a iluminar de cierta manera, a operar la cámara. Y pues si me estaban contratando un director americano, pues me están contratando por algo que han visto las cosas que he hecho. Entonces las hice con mi estilo, con mi forma de trabajar. Entonces decidí pues hacerlo así y explicarle a los productores pues bueno, básicamente seguí trabajando como siempre. Y pues así fue como empecé. Claro que tienes que entender cómo funciona el crew, hay cosas que son distintas, ¿no? Pero yo en mi forma de trabajar, mi forma de iluminar, pues hice lo que hacía desde antes. La otra pregunta era de las inspiraciones, creo, ¿no? De cómo, de dónde saco como mi inspiración visual. Creo que era algo así, ¿no? La segunda pregunta que me hiciste. Este, y yo siento que para mí lo principal, en lo que más me baso, especialmente para la iluminación, es en la vida misma. O sea, estoy un poco obsesionado, como quizá todos los fotógrafos, con el comportamiento de la luz. Y todo el tiempo es casi una deformación personal y claro, quizá profesional, pero todo el tiempo estoy mirando cómo se comporta la luz en la vida, constantemente. Ahora que se te iluminó la cara, ¿no? Con la computadora, ¿de dónde viene esa luz de la computadora? Estoy hablando con una persona y estoy viendo cómo le da la luz en el cabello, en la cara, todo el tiempo estoy observando eso. Entonces, esas cosas que observo me hacen sentir ciertas cosas. Y también recuerdos que tengo sobre mi vida, de cómo entraba la luz en el comedor de mi casa cuando era niño. Todo esto son recuerdos que después he reproducido en escenas y sensaciones. Todo es como
finalmente la fotografía de cine es como, es como experimentamos la vida. Creo que la fotografía de cine pone al espectador en ese lugar. Es como permitir al espectador experimentar la, la historia, experimentar ese cuento que es la película. Entonces, en nuestras propias vidas reales tenemos la temperatura, tenemos claro, la luz, tenemos el olfato, hay una serie de sentidos que están activos más tu propia interpretación. Como fotógrafo, creo que la iluminación y el trabajo de cámara suplantan todas esas otras estímulos sensoriales que tenemos en la vida, ¿no? Porque, claro, en una película no tienes olfato, no tienes estas otras cosas, pero sí tienes la emoción que te causan lo que ves y lo que vives. Entonces, creo que por lo menos lo que yo trato con la fotografía es de como aumentar la experiencia del espectador, como ponerlo dentro de lo posible en ese lugar y en ese espacio, no solo físico, sino emocional, o sea, poner al espectador en un estado emocional, sí. Pues bueno, eso es. Y para cómo lo hago, pues utilizando pues mis recuerdos, lo que yo he visto de la luz natural. Aparte de ya en específico con cada proyecto, pues sí hago investigación visual y busco en libros de fotografía, especialmente es lo que hago, y encuentro ejemplos y con eso me comunico con los directores, con los ejemplos que voy encontrando. Okay. Oye, antes que nada, quería nada decirte que Juan Pablo Ramírez, El Tona, Sara Purgatorio, Fernando Reyes, Mark Belver, de Juanjo Sarabia, Beto Casillas, Carlos Díaz Muñoz, Alejandro Mejía, Celianita Cárdenas, Celiana, sí. Memo Granillo, etcétera, etcétera. Todo el mundo te manda saludos, todos están aquí conectados. Uh-huh. Y, y bueno, las siguientes, bueno, ¿podrías platicarnos un poco de esta fotógrafo con la que tú colaboraste, que influyó mucho en tu trabajo cuando tú como asistente de cámara? Porque yo recuerdo una vez asistiéndote yo a ti, haciendo foco y algo así complicado, y tú me decías, no, ¿cómo puedes hacer eso? Yo jamás podía hacerlo. Y yo veía que tú estabas iluminando un set gigante y todo me parecía... Tuviste no muchas experiencias asistiendo cámara, pero sí muy, A ver, como que te desconectaste, pero sí oí la pregunta. Empecé con una fotógrafa que se llamaba Nadine Markova. Ella fue mi mentora. Y estaba yo primero, antes de entrar al CCC, estaba estudiando en una escuela de cine pequeña que se llamaba Instituto Mexicano de Cinematografía y Teatro. Y hacíamos Super 8. Pero entonces cuando el Super 8 se acabó, la escuela cerró. Entonces trabajé por un año en un estudio de foto fija. Y la fotógrafa era Nadine. Ella era norteamericana, muy, muy simpática, era divertidísima. Ahí fue donde realmente me empezó a interesar más la fotografía de cine. Bueno, la fotografía. Me gustaba ya el cine de por sí porque yo hacía Super 8 desde niño con mi hermano Antonio y todo empezó con peliculitas de monstruos y de ciencia ficción. Y después entré a esta escuela de cine, la que estaba narrando de Super 8, y pues bueno, la verdad es que mi única intención era seguir haciendo mis películas, ¿no? No era que yo voy a ser director de fotografía o director o nada, yo quería seguir haciendo mis películas. Entonces esa escuela me lo permitió. Cuando cerró, me enteré de Nadine y literalmente un anuncio en el periódico, un cuadrito que decía en inglés, ella era americana, decía, looking for assistant, must have a car and know how to type. Esos eran los requisitos. Type. Me estoy mostrando mi edad, ¿no? Porque había que saber escribir a máquina. No, era por computadora las cosas. Entonces estuve un año con ella y aprendí muchas cosas, pero en una gran medida fue su ética de trabajo. Era muy trabajadora, muy, muy clavada. Y tenía un sentido de la composición muy, muy especial. Y ahí fue donde le agarré gusto a la fotografía. Entonces, cuando hice mi solicitud al CCC, fue que eh, fue que ya entré y decidí enfocarme en la fotografía de cine. O sea, eso fue a raíz de mi experiencia con Nadine. Eh,
Ah, y Sergey también estaba contando de, claro, es que Sergey fue mi asistente de cámara por un tiempo, creo que casi un año, hacía foco para mí. Yo no me tocó mucho ser asistente de cámara, yo tuve la oportunidad de empezar a fotografiar desde pues muy joven, especialmente en esa época. Yo tenía apenas recién cumplidos 22 años cuando tuve la oportunidad de fotografiar mi primer comercial. Estaba yo todavía en el CCC. De hecho, nunca había filmado algo en 35 milímetros, solamente Super 8 y luego 16 milímetros. Entonces, recuerdo verdad con mucho aprecio y mucho cariño a los técnicos que me apoyaron, ¿no? Era uno de los Chávez, era el asistente de cámara. Híjole, no recuerdo en ese momento su primer nombre, Chávez. Él era el asistente de cámara y literalmente me dijo dónde en la ARRI 35 de 3, la ARRI 3, dónde se corría la cámara. Y así, eso fue lo primero que hice. Entonces, en realidad no asistí cámara mucho. Entonces, Sergey hablaba de cuando él era mi asistente y estaba haciendo foco y veía yo que iluminaba los sets. Para mí era más fácil eso que el trabajo de asistente de cámara. Porque cuando alguna vez que me contrataron para un cortometraje o cosas como asistente, me costaba mucho trabajo porque es un trabajo que requiere una concentración muy especial. O sea, necesitas o sea, estar al pendiente de muchas cosas, del tacómetro, del nivel de la cámara, obviamente el foco, de mil cosas, armar la cámara, y ahora peor, ¿no? La cámara es una computadora literalmente, hay que entender todos los menús, o sea, es muy complicado ser asistente de cámara. En cambio, iluminar era algo que para mí era como, ok, es como carambola, como en el pool, o sea, si pongo una luz aquí, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué hago para que esa luz haga el efecto que me imagino? Entonces, a ver, AMC Cinefotógrafo, bueno, este, en fin, el caso es que por eso para mí era más fácil empezar como director de fotografía que empezar como asistente de cámara. Entonces, eso fue, pues así fue como inicié. Y mucha gente me pregunta cuál es el proceso, cómo empieza uno, ¿no? ¿Qué hace uno para hacerla, entre comillas, en el cine? Y yo siempre he pensado que no es que la hagas, ¿no? O sea, para mí el éxito está en hacer lo que quieres hacer. Entonces, ya sea eso en un Super 8 de monstruos o en la escuela de cine o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí, el estar en un set iluminando era muy emocionante y era lo mismo que cuando yo estaba haciendo mis películas en el CCC. Entonces, pues así fue como empecé la plática. No, nada más estaba yo hablando un poquito, alguien preguntó en las preguntitas estas que aparecen sobre qué opino que va a pasar en la industria. Lo que están diciendo por aquí, por lo menos, es que cuando esto vuelva a arrancar va a tener que ser como con, obviamente, crews pequeños y con muchas medidas de seguridad, porque lógicamente tenemos que estar cerca de uno del otro, ¿no? Entonces seguramente van a haber máscaras, guantes, cosas de ese tipo. Seguramente habrá cuestiones de seguros, literalmente de seguros importantes, ¿no? Y, y bueno, yo no sé si tengamos que esperar a que hayan suficientes pruebas como para saber si tú ya eres inmune o no, si va a haber algún tipo de pasaporte para los que empiezan a ser inmunes para poder salir y trabajar. No sé exactamente cómo va a ocurrir, pero yo he estado incluso tratando de ver si hay la opción de hacer iluminación para animación. O sea, por así que en películas de animación, en lo que se arman las películas en un set, pues mientras tanto, pero bueno, también eso está parado. Entonces, pues sí es una situación bastante, pues, incierta para todos Claro, nosotros, ¿no? Pero sí, pues, mientras tanto sí. vamos a hacer pláticas como esta. Hoy aquí en México nos mandaron como la Comisión de Filmaciones extiende el plazo para inicio de pedir permisos tentativamente hasta el 1 de junio. Antes era 30 de abril, entonces como que se está moviendo esto Sí. y la verdad es que aquí como en todo el mundo imagino, pues nosotros que somos freelance, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí, pues la incertidumbre agobia, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Pues, ¿qué va a pasar con las escenas de amor, ¿no? Los besos entre actores y actrices,
¿no? Van a tener que ser, Eso van va a a tener que cambiar, ser yo creo. virtuales, los actores van a tener que ser como en Irishman, ¿no? Que eran Es como en Irishman. Tal vez tú generados por lanzaste la computadora. primera piedra. Sí. Oye, Sí. preguntan qué tan autocrítico eres con tu trabajo. Ah, yo creo que todos somos muy autocríticos. O sea, creo que cualquier persona que se dedica al arte sufrimos de eso, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay veces que estoy preparando un encuadre, iluminando una escena y más que el gusto como de un artista creando, que hay veces que sí, pero la mayor parte de las veces, sinceramente, estoy tratando de eliminar algo que me irrita, ¿no? Entonces, eso no me gusta. Entonces, ¿cómo le hago para que no me disguste tanto? Pues bueno, si le quito luz o le pongo luz o lo pongo fuera de foco, ¿me entiendes? O sea, como empiezas a utilizar las herramientas y las técnicas de la fotografía para no estar irritado, literalmente, para no sufrir tanto. Entonces, Depende del tiempo que tengas, ¿no? Entre más ese es tiempo, el, más ese ajuste. es el asunto. Ese es el problema principal. Entonces, llega un momento que creo que Storaro decía que no terminas de iluminar, sino que la iluminación no se termina, se abandona. Entonces, sí llega un momento que lo tienes que abandonar y decir, bueno, pues eso es lo que pude hacer en los 15 minutos que tenía. Y pues sí hay una autocrítica, sin duda. O sea, es rarísimo que en una película yo la vea y diga, ahí está todo lo que yo me imaginé, tal cual lo quería, ahí está todo. De hecho, no ocurre, eso no pasa. Pero sí llegas, hay momentos, como en la vida, ¿no? En la vida hay momentos de gran felicidad y otros no. Bueno, lo mismo en tu trabajo, ¿no? Entonces sí hay escenas, hay planos, hay momentos que dices, sí funcionó. Y muchos otros que, bueno, esto no jaló, pero bueno, tratas de encontrar un balance donde a fin de cuentas eh, por lo menos logres ya el balance total de una película, que sí haya una comunicación pues del rollo visual, ¿no? De lo que estás tratando de plantear visualmente, pero emocionalmente, y que eso se comunique, eso es Yo, muy yo importante. recuerdo que cuando te asistía en comerciales aquí en México y luego había mucha presión, eh, yo me acuerdo que tú decías que no ibas, en el caso de la publicidad, que la liga es un poco más flexible, decías que no ibas a correr la cámara hasta que tú no estuvieras convencido de que lo que estabas entregando estuviera por lo menos dentro de tu parámetro de calidad, ¿no? Y yo creo que eso hoy en día sigue siendo parte de tu sello y es a lo que aspiramos todos los fotógrafos, ¿no? Por lo menos lo que entregamos esté dentro de nuestro... Nosotros tenemos que ser los más críticos con nuestro trabajo, ¿no? Y por Sí. lo menos apretar rec o que corra cámara, cuando por lo menos digamos esto sí, por lo menos está dentro de ese parámetro, ¿no? Tomando en cuenta que el Sí. tiempo nunca alcanza, ¿no? Sí, no, exactamente. A mí, y creo es ese balance, ¿no? De lo que hablaba antes de cuando hice mi cortometraje y que tuve que decirle al fotógrafo que era yo mismo, que no, que ni modo, que aunque no esté como, pero aún ahí sí había tampoco lo filmé literalmente con el tripié en cuadro, ¿no? Pero, o sea, sí traté de mantener sí hay eh, pues sí, un intento no sé si es una ética profesional o cómo llamarle, pero sí hay algo que uno verdaderamente tratas de que tu trabajo esté a un nivel, pero ese nivel no significa, es que eso de la calidad no sé ni qué significa, sino más bien a un nivel, como decía yo antes, que no te irrite, ¿no? Que por lo menos sea algo que a ti, pues idealmente te guste y pienses que funciona y que comunica y que tiene un poder y que tiene una intención y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues por lo menos que sí lo veas y digas, bueno, pues ahí está, sí esto es parte de esta película y sí es parte de esta escena y sí es, ¿no? Tiene sentido dramático y bueno, eso es. Oye, y en esos tiempos cuando hacías mucha publicidad, colaborabas mucho con el negro, con Alejandro González Iñárritu. Y Sí. y digo, yo estoy como muy, tal vez la gente no lo vea, pero pues yo sí ubico muchos de los trabajos que hacían ustedes juntos, ¿no? Y en esos años además era el preciosismo en México, ¿no? O sea, las imágenes eran hermosas. De hecho, la publicidad mexicana a nivel internacional tenía como ese sello, ¿no? El maestro
Jorge Ruz, el maestro Cuco Villarías, todos estos fotógrafos de los cuales nosotros luego aprendimos. Y ciertamente tú, el Chivo, eran como referentes de ese preciosismo, digamos. Y justo en esos años te invita el negro a hacer Amores Perros. Que si hay algo que no tienes, no es preciosista, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese look, ese cambio tan radical, ¿no? Tanto de tu parte como parte del negro. ¿Cómo llegaron esa búsqueda de lenguaje que luego se volvió como un referente, ¿no? A nivel mundial. Pues sí, bueno, gracias por eso, referente a nivel mundial. Pero sí, creo que en un inicio, cuando yo empecé a clavarme en la fotografía en el CCC y a ver lo que estaba haciendo en el cine internacional y los fotógrafos que yo admiraba en México y en otros lados, creo que nos tocó justamente la generación de Guillermo Navarro, el Chivo, después, y yo, Carlos Markovich, habíamos como muchos, Granillo, eh, Javier Pérez Groven, que Javier. justamente estábamos como reaccionando a lo que había sido el look del cine mexicano de los, digamos, 50, 60, 70, más 60, 70 y 80 un poco, que era, empezó, siento yo, a ver como una decadencia pues sí, de la fotografía, pues eran unas cuestiones sí, presupuestales y, en fin, supongo muchos factores, pero y uno de ellos era que el sindicalismo, ¿no? Que para entrar al sindicato en México era prácticamente imposible. O sea, para poder trabajar en una película tenías que estar sindicalizado. Y para poder estar sindicalizado tenían que votar por ti los miembros por ejemplo, de la rama de cámara. Entonces, para entrar y poder ser aprendiz, tenían que todos votar para que entraras como aprendiz. Alguien se tenía que morir para que subieras de aprendiz a segundo asistente de cámara. Luego otro se muere para que suba el escalafón, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para que llegaras a ser director de fotografía, si primero tenías la suerte de que te aceptaran, porque seguramente tendrías que haber tenido a alguien, un tío o algo dentro del sindicato, vaya, era imposible, era imposible. Tenías que Entonces, haber cumplido 60 años de edad. mínimo, mínimo. Yo apenas estaría quizá mi primer oferta de fotografiar algo. Entonces, creo que eso contribuyó también a que la calidad de la fotografía fuera disminuyendo, porque también pues los que estaban ya traían un estilo de iluminación que ya no venía al caso, o sea, del blanco y negro, y ahora con presupuesto y ¿no? en los 70s, vaya, no se veía bien. Claro, con sus grandes excepciones, ¿no? Obviamente Claro, estamos Ángel Ángel Godet, Godet. Me está quedando poca pila, entonces voy a conectarme. conéctate. Sí, sí, sí. Sí, 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 voy a conectar. En fin, el caso es que creo que la reacción fue encontrar la manera de hacer cine mexicano, pero con un look distinto. Entonces, de ahí lo que, como le llamas, tal vez preciosismo, ¿no? A ver si puedo poner esto que no se caiga. Ahí está. Ahí me veo. Se está cayendo. Sí, sí, te ves perfecto. Sí, Ahí tal está. vez preciosismo es un mal término, pero sí, o sea, nos gustaba en la publicidad, ¿no? Que las cosas se vieran, guapas, bonitas, luminosas, o no sé, o sea, como todo muy, muy mega cuidado, ¿no? Y si hay algo Sí, que Amores Perros no da esa sensación, aunque sí lo tiene, por no da la sensación de que todo sea, o sea, Amores Perros tiene un look crudo, un look directo. La cámara es como si fuera casi documental. sí, Este, eh, el proceso es revelado de negativo. Y digo porque es influencia a nivel mundial, porque, no sé, Man on Fire y tantas películas que se hicieron años después tenían el sí, look del Silver Retain Process. Y el sí, Silver Retain Process en el negativo no es algo que se hiciera, ¿no? El maestro Estoraro sí. hacía retención de plata en el positivo, a la hora de imprimir, que ahora tú usaste ese proceso y platicaremos más adelante, pero digamos que te metieras con el revelado del negativo, sobre todo en Sí, Hollywood eso era impensable, ¿no? sí.
Sí, sí. Y- Te y- preguntarás qué estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo, estoy buscando un libro. Encontré uno, pero no es, creo, el que es Nan Goldin. ok, Este, pero era otro de Nan Goldin. Nan En Golding. sí, es esta fotógrafa, que fue la inspiración del look de Amores Perros. Las películas que estás mencionando, los cortos que estás mencionando, por cierto, luego vamos a subir los links en la página de la AMC. Para toda la Ah, gente que ok. te está escuchando, pues pueda decir, ah, a ver, el corto de Rodrigo, el fotógrafo el que habló y todo esto, y que Anda. se vuelva todo mucho más, más rica, ¿no? La experiencia. Pero Sí. bueno, nos decías. Ok, lo que sucedió es que Alejandro Iñárritu, no estábamos filmando comerciales, como dices, hicimos muchos, sí, con un look así como potente, como hacía mucha comedia Alejandro, ¿no? Y todo tenía que ser como radical, hicimos como cosas muy divertidas, pero sí era un look quizá inspirado un poco en los rollos pues de los finales de los ochentas, Tony Scott, fotógrafos como Jordan Cronenweth. Tu héroe, ¿no? Sí, 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 Uno sin de tus duda. grandes... Que esa es una Sí, pregunta que hacen mucho. ¿Qué fotógrafo es una gran referencia para ti? sí. Haciendo una pequeña pausa. Sí, Pero pues. bueno, pues sí, Jordan Cronenweth, sin duda. Y especialmente cuando yo estaba arrancando, pero lo que sucedió es que leo el guión de Amores Perros y me doy cuenta que pues es bastante sordido el tema y que no iba a venir al caso un look este, bello, digamos, un look con cierta hermosura. Y casualmente me topé con este libro de Nan Goldin, simplemente en una tienda de libros de fotografía, y me impactó muchísimo. O sea, una fotografía muy cruda, muy directa, muy personal, muy emotiva, muy fuerte. Y entonces recuerdo que fui a una reunión con Alejandro a su casa para hablar de Amores Perros. Leí el guión y pues bueno, ahora vamos a hablar de la película. Y llevé en una mochila el libro de Nan Goldin. Y entonces me siento en casa de Alejandro y me dice, mira, Rodrigo, yo no sé si vas a querer hacer esta película porque pues, quiero hacer un look así como un poco rudo y quizá, y a lo mejor tú no quieras hacer eso y lo entiendo, si no le quieres entrar, está bien. Literalmente me dijo eso. Y entonces dice, mira, tengo esta referencia. Y sacó el libro, el mismo libro de Nan Goldin, el que yo llevaba, que todavía el mismo. Y entonces yo saqué el libro y teníamos dos libros de Nan Goldin. Fue como alucinante. O sea, ahora sí que estamos Eso en el fue ya mismo el canal. pacto de sangre, ¿no? Eso Sí, ya. sí, Oye, exactamente. pregunta si es The Other Side o The Devil's Playground. ¿Alguno de esos dos? No, Devil's Playground también lo tengo por ahí, pero no era algo de Mirror. Tenía algo de un espejo en el título de Hablo de Mirror. Mirror. Ok, a ver si Sí. ahorita nos Y están ayudando a hablaba de buscar los títulos. Ok. sí, de los procesos de revelado y todo eso. Sí, fueron muchas pruebas. O sea, ok, entonces el primer referente fue Nan Goldin y cómo logramos esto, y entonces empezamos a hablar de la cámara al hombro, de todo esto, y empezamos a ver películas hechas cámara al hombro, y nos dimos cuenta que la cosa así puramente documental, digamos, sentíamos que le faltaba poder. Ujú. Entonces empezamos a ver cómo le hacemos para darle un poco más de fuerza a la imagen. Y había otra cosa que no nos gustaba, lo gris de la Ciudad de México en el momento. Me Ujú. acuerdo mucho de eso, del pues el rollo de la contaminación y eso. Y entonces, ¿cómo lograr en un proceso meramente fotoquímico, sin tener un telecine, que era lo que usábamos en comerciales, donde le agregábamos contraste, lo que quisiéramos, ¿no? Y entonces yo me puse a estudiar técnicas de revelados y de todo lo que se podía. Me acuerdo que hubo un artículo del American Cinematographer que se llamaba Soup du Jour, la sopa del día. Creo que todavía lo encuentras online. Ese fue muy influyente para mí. En ese artículo describían procesos como cross process, como bleach bypass del negativo, de las impresiones, en fin, describían muchos procesos. Y me Ujú. acuerdo, otra cosa que hice, le escribí ¿cómo estuvo? Bueno, le escribí a varias personas, así como preguntando, porque en ese momento, vaya, como siempre, para mí cada película que preparo es como ir a la escuela otra vez, escuela de cine. Ujú. Entonces, Ok. le preguntas a tus maestros. Le escribí a Beverly Wood, que trabajaba en aquel entonces, sí, Deluxe, ya estaba en Deluxe, para preguntarle de estos procesos.
Le escribí a Chris Doyle también, porque otro referente fue Happy Together, la película Claro. de Wong Kar-wai, Happy Together, fue otro referente importante. Y entre todo lo que fui aprendiendo, me puse a hacer pruebas, me puse a filmar pruebas de todo esto, de cross-process, de distintos tipos de bleach bypass, distintos negativos para encontrar diferentes granos. Y pues fue proyectando las pruebas, fue como decidimos, bueno, este look nos gusta y ahora también teníamos la idea de separar los looks de las historias, que cada son 3 historias, ¿no? Entonces, que cada una tuviera su propia personalidad. Y eso, claro, tenía que emanar del contenido de cada historia. Entonces, decidimos que fueran distintas, pero que hubiera una unidad. Originalmente yo pensé, bueno, hagamos la historia del chivo, ¿no? No el chivo, La última historia. el personaje del exguerrillero que asesino. Entonces, hagámosla con cross-process. Es lo que yo pensé cuando vi las pruebas. Era muy radical el cross-process, pero y tal, ¿no? Entonces, y esto. Pero decidimos que todo iba a ser bleach bypass en el negativo, pero con distintos negativos, es decir, con distintos tipos de grano. Entonces, la historia de Valeria y de Richie, del perrito, ¿no? de la modelo y todo eso, esa la hice con 200 asa. Ok. Entonces, es menos grano. Menos grano, más definido. 250 asa, me parece. 250 Daylight, tal vez. Daylight. Y el tungsteno me parece que sí fue 200 asa para el tungsteno. Luego, en la historia de los perros, de las peleas de perros, ahí usé 800 asa. Era 5298, creo que se llamaba. Entonces, mucho grano. Y por supuesto, el proceso de bleach bypass negativo aumentó el grano muchísimo. Entonces, en todas las historias, pero se notaba mucho más en la historia de los perros, ¿no? De las peleas de perros. Y en la historia del chivo fue lo mismo, 800, el mismo grano, pero usé distintos lentes. Entonces, estas fueron cosas que entre Alejandro y yo fuimos descubriendo, pero por ejemplo, en particular la cuestión de óptica sí fue una propuesta mía de filmar las escenas del chivo con lentes largos, con ópticas largas, porque él se dedica a asesinar gente, pero también a espiar. Entonces, pensé que una manera de estar con él era verlo como él ve la vida, que es desde lejos, ¿no? Con un lente largo. Entonces, en un plano medio, en lugar de estar la cámara físicamente cerca, estábamos retirados, a veces con un 400 milímetros, a veces usamos también mucho el zoom 25-250, entonces estábamos en 250 milímetros, mientras que en la historia por ejemplo, de las peleas de perros, casi todo era pues más angular. Usamos muchísimo el 40 milímetros, era nuestra óptica. ¿Qué óptica era? ¿Qué óptica usaste? Usamos... ¿Los lentes fijos qué eran? Eran Ultra Primes. Ultra Primes. ¿Y te acuerdas qué cámara? Gracias. Sí, me acuerdo muy bien. Era la Movicam SL. De Memo Navarro, ¿no? Creo. No estoy seguro. No, bueno, él tenía una, pero no usamos la Memo Navarro para Amores Perros. No me acuerdo dónde la conseguimos, pero acabo de conseguir, aquí me lo trajo Mónica, el libro de Nan Goldin. Este es. I'll be your mirror, ¿no? Nos decían. I'll be your mirror. Bueno, pues. Este fue la inspiración de. Mira, todavía tiene cositas separadas. Ah, qué padre. Sí, esa fue una gran inspiración para Amores Perros. Bueno, okay. ¿Recuerdas? Breaking the Wave se hizo también con Movicam SL, creo, ¿no? O sea, era como la cámara. Todavía no salía la Arricam, ¿no? Entonces, era como la opción lightweight, ¿no? Para hacer cámara en mano. Hay mucho cámara en mano. Increíble esa cámara. Sí, súper ligera. O sea, realmente era más ligera que, por ejemplo, una cámara de 16 milímetros, la clásica, ¿cuál era? Arri SR3. SR3. Que era ligera, porque ser 16 milímetros, pero era muy pesada hacia el frente. O sea, a la hora de... No estaba bien balanceada. Claro, en cambio, la SL, sí, Movicam SL, era muy ligera, una maravilla esa cámara. Y además no le poníamos tantos accesorios. O sea, me acuerdo de Arturo Castañeda, que era el asistente de cámara. Sergio se congeló, pero bueno, sigo. Ahí estás. Hacía foco manual, o sea, él tenía la mano en el
foco todo el tiempo. Entonces él sentía conforme yo movía la cámara y se ajustaba, y entonces no era solamente el movimiento de los actores, sino también el movimiento mío al operar la cámara. Entonces él iba ajustando, y la verdad es que Arturo Castañeda, un maestro del foco, gracias a él es que Amores Perros. Íbamos a hablar de Brokeback Mountain también, y yo pensé que era bueno hablar de, variaba, pero no era muy abierto, habría sido como típico, habrá sido como un 2/8 un tercio. Siempre filmo en 2/8 un tercio, en interiores. Eh, este, Brokeback Mountain, la razón por la cual pensé que era interesante hablar de Amores Perros y luego de Brokeback Mountain y luego del irlandés es porque son muy distintos estilos, pero también porque curiosamente Brokeback Mountain me la ofreció Ang Lee por Amores Perros. Entonces, eso es un poco absurdo porque no se parecen, pero para nada. Y además, Ang Lee no quería el estilo de Amores Perros para... Entonces, Ang Lee lo que me dijo es que él, cuando me entrevisté con él para Brokeback Mountain, me dijo que él quería un estilo casi opuesto a Amores Perros, pero que él se había dado cuenta al ver la película, que le encantó, por cierto, que pues que el que la fotografió podía hacer otras cosas. Literalmente dijo, talent is talent. Entonces, bueno, eso me da como pena decirlo, pero el rollo es que le agradezco mucho a Anne que en lugar de buscar a alguien que ya hubiera hecho algo como Brokeback Mountain, me contrató a mí, que había hecho algo absolutamente distinto en Amores Perros, y sin embargo, como le gustó mucho la película, pues aceptó que yo la fotografiara. Estaba hablando de Brokeback Mountain. Sí, 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 sí. Entonces, Ang me dijo que él quería un estilo muy, muy pausado y muy simple, muy sencillo, que para mí era un antídoto a lo que acababa de filmar, que fue la película Alexander con Oliver Stone, que fue divertidísimo. Fue un proyecto que disfruté enormemente, pero era muy complicado, a 3 cámaras todo el tiempo, con muchos personajes. Era un caos, caos constante. Tú conociste a Oliver, creo, también, ¿no sé? Sí, sí, cuando me Sí. invitaste a lo de persona non grata, que nunca podemos entrevistar a Yasser Arafat, sí, Claro, sí. claro, el documental de Persona Non Grata, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es Bueno, cierto. entonces te ubicas bien a Oliver. Entonces le encanta como el caos, le gusta que las cosas sean desbalanceadas, le gusta que todo sea un poco caótico. Entonces, tienes que estar todo el tiempo como tratando de mantenerte al ritmo de Oliver, ¿no? Que por cierto, hablando de técnicas de revelado, después, si quieres, podemos hablar del infrarrojo, la escena infrarrojo que hice Del infrarrojo, sí. que estuvo bien. Pero bueno, el caso es que uh, Brokeback Mountain, los vaqueros, los personajes, no hablan mucho, o sea, son muy como introvertidos, se expresan de otras formas, ¿no? Y además, eh, pues van descubriendo ellos que son homosexuales, pero obviamente es un secreto, ¿no? Literalmente es algo Sí, de lo que no hablan. Entonces él quería que la cámara se comportara así también, o sea, que la cámara fuera muy simple, o sea, que no, que la forma de expresarse de la cámara fuera un poco como ellos. Entonces, para mí, después del caos de Alexander, la simpleza de Brokeback Mountain fue delicioso, pero también la gran diferencia es que Ang Lee es muy preciso. Y él sí es un director que dice, ok, quiero un 27 milímetros exactamente a esta altura, hay que medirlo, marcarlo, y ese es el plano. Y la composición es la que él marca, o sea, es muy, muy, muy preciso. Y a mí eso me costó un poco de trabajo al principio, la verdad. Yo estaba acostumbrado a trabajar, pues sí, con Alejandro, incluso con Oliver, que tenía yo totalmente la libertad de como poner la cámara y claro. poner, ¿no? Pues, ¿cómo ves esto? Y con Ang Lee era, ¿no? Pues, este es el plano. Incluso yo estaba operando la cámara y a veces me pedía, panea la cámara cuando levanta el sombrero, en lugar de panear la cámara cuando yo sintiera que había que panear. Entonces me costó trabajo, pero Ok. la verdad es que obviamente tiene un gusto extraordinario y entonces las cosas que me pedía pues sí eran buenas, no era como, ay Dios mío, me está pidiendo esta cosa horrorosa, sino que, y era muy congruente, o sea, tenía mucho sentido con lo que estábamos filmando y con el tema. Entonces, pues le entré a su forma de trabajar y lo aprendí a disfrutarlo y a hacer mi propuesta
pues más en lo que es también la iluminación y los negativos que usé y las ópticas que usamos. O sea, fue también un trabajo mucho más sutil, por ejemplo, Yo me que acuerdo Alejandro. que me platicabas que hiciste pruebas con, tú estabas como acostumbrado a los Ultra Primes, hiciste prueba también con los Cook. Y me Sí, acuerdo que sí, proyectaban y proyectaban y me decías que veías y veías las pruebas con Ang Lee y proyectado a veces la diferencia puede ser muy, muy sutil. sí. Al final te decantaste por los Cook, ¿no? Sí, usamos los cooks. Sí, eso es chistoso porque hablando de Oliver Stone, justamente la diferencia de Ang Lee, cuando le mostré pruebas a Oliver, la primera vez que le proyecté pruebas, me acuerdo que él las veía y le decía, ok, Oliver, mira, esos son los Zeiss Super Speeds y ahora vas a ver los Ultra Primes. Y Oliver me decía, what's the difference? Ah, bueno, pues si verás, no sé qué. Y luego me decía, come on, Rodrigo, show me something bold, something no. O sea, él quería. Y Ang Lee, al contrario, Ang Lee sí le fascinaba ver esas sutilezas y sí entendía perfecto. Él podía ver, sí, las diferencias entre un Ultra Prime y un Cook, que es la verdad es que es difícil realmente distinguirlo, pero él sentía que los lentes Cook tenían un poquito más eran un poco más románticos, por así decirlo. O sea, eran un poquito Ujú. menos duros que los Ultra Prime. Entonces, pues le gustaron y creo que, no recuerdo muy bien, creo que usé un poco de difusión en algunas escenas. Hijo, no recuerdo. Pero lo que sí me Ujú. acuerdo es que usé distintas emulsiones para las distintas partes de la película y en particular es que todo lo que sucede en la montaña, en la alta montaña, usé un negativo 50 ASA, 5203 Ok, creo que era, y la razón es que pues, casi sin grano, o sea, era muy, muy limpia la imagen. Entonces, para mí era como la claro. pureza de cuando estás en una montaña y el aire es totalmente transparente, lo respiras y es transparente, ¿no? Este, en cambio, en el resto de la película, usé por ejemplo, creo que trató lo de Ennis, el personaje de Ennis, usé 250 ASA, porque sentía yo que era menos, el color era menos saturado. Y para Eso las como cuando historias, cuentas la historia de él, sí, o cuando sea, contamos la historia de él. de su vida, digamos. Ok. Exactamente. En cambio, cuando contamos la historia de Jake, creo que se llamaba Jake Gyllenhaal, no me acuerdo, tal vez el personaje, no, seguramente no se llama Jake, no me acuerdo cómo se llama su personaje. Bueno, Jake Gyllenhaal. Este, La acabo de ver, pero ahí, no recuerdo el nombre. sí, y ahí casi seguro usé 5279, que era 500 ASA y era más, la saturación de color era más potente. Entonces, pero tenía más grano que las otras historias. Ok. Entonces, muy sutil. O sea, la verdad es que las diferencias son casi las notas, pero con Ang Lee sí, Ang sí las notaba. Entonces, eso fue muy distinto que lo que hice antes con Alejandro, pero también con Oliver Stone. Oye, Rod, antes de pasar a platicar eh, y bueno, tiene mucho que ver, pero ¿no sientes, digamos, que esa diferencia en texturas que encontrábamos en los negativos, hoy en día que ya prácticamente todo se ve en formas digitales, como que eso se ha perdido un poco, como que gente, si bien lo verá, ve las contenidos en televisión, pero Uh -huh. la mayor, ya no se ve tanto el cine proyectado en el cine. ¿No sientes que hemos perdido un poco esa herramienta, ¿no? O Sí, ese canvas que tenemos para expresar, ¿no? sí. Sí, de hecho, por cierto, alguien ya en los mensajitos dijo que se llamaba Jack Twist. Ah, Jack, bien. exacto, Jack. No, Mi Jake, esposo Jack. también. Jack Twist. Bueno, sí, eh, yo siento, y aquí va otro tema, que se ha sustituido en gran medida la textura del negativo con, con las ópticas, que es un trabajo interesante, me gusta, pero siento que la verdad, esto es una apreciación personal,
se ha usado un poquito de eso, creo. Porque siento que el grano, por ejemplo, es algo que es una vibración. En cambio, un lente que tenga unas características muy de mucho flare o de suavidad o de las ventanas muy, ¿me entiendes? Vaya, es básicamente el equivalente a lo que antes pues, hacíamos con filtros en la cámara, ¿no? Y siento que para mí, esa es mi impresión muy personal, que se ha usado un poquito y que ya de pronto todo es nada de profundidad de campo, todo es flare, todo es ventanas quemadas con, ¿no? Con el glow así de las ópticas viejas o con características muy, ¿no? Marcadas. A mí en lo personal ya me cansó un poquito eso y sí me gusta jugar con ópticas, pero pues creo que de una forma más sutil. Y yo por lo menos he tratado de seguir utilizando el negativo dentro de lo posible, o sea, que sigue existiendo y se sigue revelando, ¿no? O sea, es más complicado porque hay muchos menos laboratorios, especialmente en muchas partes del mundo, pero en Nueva York hay un laboratorio, en Los Ángeles está Photochem, en México, ¿no? También se puede revelar, pero en muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica no hay laboratorios, entonces se complica, pero yo sigo filmando en negativo en celuloide también. No exclusivamente, pero sí trato Sí. de mantenerlo cuando siento que es apropiado. En el irlandés, en The Irishman, la intención era un look fílmico para toda la película. A la hora, por los efectos visuales, tuvimos que filmar las escenas que requerían de efectos de CGI para los rostros. Tuvimos que filmar todo eso con una cámara digital. Entonces, la consigna era encontrar la forma que esas secuencias igualaran las escenas que filmamos con el negativo de cine, que resultó ser más o menos el 50%, fue como un 50-50 ya en el total de la película, ¿no? Pero a mí me parecía que una Ok. historia Ujú. que era sobre estos recuerdos, y he hablado de esto antes, ¿no? Que en el irlandés una parte muy importante era los recuerdos de estas personas, ¿no? Y lo que es la vida pasada y el ver desde un momento ya en la vejez, como mirar hacia el pasado y mirar lo que fue. Sentía yo que un look digital no era el más apropiado para la película. Entonces, pues desde el principio fue, la quiero filmar en negativo de cine, y entonces fue que efectos visuales, ¿no? Pablo Hellman me dijo, pero necesitamos crear este sistema de tres cámaras que tienen que estar sincronizadas, y eso no se va a poder hacer con cámaras de negativo de cine, y entonces bueno, fue un drama, y fue como llegamos a la conclusión de que pues como el look que queríamos era el look de negativo de cine, pues a lo largo de hacer como muchas pruebas fue que logramos darle a lo que se filmó con cámaras digitales, darles ese mismo look de las cámaras de cine. Vamos a ver, creo que teóricamente va a aparecer Sergey en un momento. Ahí está. Hola. Ok. ¡Lo logramos! Pedro Altamirano te manda saludos. Pipe Ah, Ibarra, Memo Garza, ah, El muy bien, Mudo, igualmente. Igualmente a todos. Eduardo Oigan, Berti, Paco Eduardo Toledo. Berti. Ya, qué buena onda. Oye, pues que estábamos hablando del negativo y el digital y todo Oye, esto. yo quería, antes de ir con Scorsese, que todo el mundo está, ¡ya! Quisiera, rápidamente, platicar de una película que para mí, Rodrigo, es una obra de arte, es de las mejores películas que he visto, que hiciste con Ang Lee, que se llama Lost Caution. Y es una película que como no tuvo tanta difusión en México, poca gente la ha visto. Eh, Sí, y Lost Caution para mí tiene las escenas pasionales de sexo mejor filmadas, ¿no? O sea, es una película, y quería un poco preguntarte de eso, o sea, es una película que tiene, o sea, es una película rápidamente, cuando, ¿no? Cuando la ocupación de los japoneses en China, y un grupo de jóvenes guerrilleros, digamos, quiere asesinar a un colaboracionista sí. chino con los japoneses, y mandan un señuelo, una carnada, una jovencita china que tiene que ser
chino, ¿no? Y en esas tres secuencias narran la película, narran los momentos de los personajes. Hay como y quería preguntarte, ¿cómo hicieron? O sea, esto que nos dices de Ang Lee, que es como tan preciso, son escenas que son muy eróticas, también son muy fuertes y que están a ramas, que eso yo creo que es lo más complicado. No solamente se quedan en la parte como de vender carne, por decirlo de alguna manera, sino que están narrándole y están diciendo lo que le pasa a los personajes. Sí. ¿Cómo fue filmar Lost Caution? ¿Cómo... Bueno, pues sí, ojalá la puedan ver los que estén viendo eso. Se llama Lust Caution o Deseo Precaución, creo que le pusieron en español. Sí, la verdad es que es una buena película. Y curiosamente, esa película es la que vio Scorsese, por la cual me invitó a hacer Wolf of Wall Street, que otra vez es una situación similar a la de Amores Perros con Brokeback Mountain. No se parecen nada. O sea, no, creo que es difícil encontrar dos películas más distintas de Lost Caution y Wolf of Wall Street. Entonces, Lost Caution, efectivamente, pues una película épica, ¿no? De época y de estos estudiantes. Curiosamente para Ang Lee, la protagonista, el personaje principal de la actriz Tang Wei, no recuerdo ahorita el nombre del personaje, pero ella es actriz, ellos son un grupo de jóvenes actores, amateurs, ¿no? Estudiantes actores de teatro. Bueno, de estudiantes, y hacen teatro por el lado, ¿no? Y quieren hacer un teatro patriótico y, en fin, deciden matar a un colaborador, como dices, de los japoneses. El caso es que eh, el estilo de la película es como elegante, por decirlo, ¿no? Porque los personajes están tratando están aparentando que van a ser, no sé, quieren ser como, actúan de hecho, para hacerse como amigos de este hombre y eventualmente ganarse su confianza, ella seducirlo y a fin de cuentas asesinarlo. El caso es que, como bien dices, hay unas escenas de sexo muy, muy fuertes. Y en estas escenas, cada una, son tres, tienen una energía muy diferente. Yo creo que a todos nos ha pasado, los fotógrafos que hemos filmado escenas con contenido sexual, que lo típico es, ok, el director pues como que no sabe muy bien cómo hacerle, los actores están muy nerviosos, todo el mundo es como, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues ponte la cámara en un dolly y pues ahí fílmale, ¿no? Me ha pasado eso y pues es muy incómodo. Pero en este caso fue 100% coreografiado. O sea, todas las escenas sexuales están perfectas, como si fuera literalmente una escena musical. Este, pero, y los pasos y todo. Entonces, primero con stand-ins, veíamos las posiciones, cómo poner los cuerpos, literalmente, cómo componerlos con la cámara, cómo se iba a mover la cámara. Agarraba la pierna, la ponía por acá, o sea, realmente era muy interesante. O sea, y los actores tenían que tenerle muchísima confianza al director, ¿no? Fueron 3 semanas seguidas de puras escenas de sexo. Muy tremendo. La verdad es que fue muy intenso a nivel también emocional. Perdón un segundito. Porque finalmente es íntimo, ¿no? O sea, una escena de sexo es intimidad, ¿no? Entonces, la verdad es que para todos fue, pues, intenso. Lost Caution. Se la recomiendo muchísimo. Quien no la haya visto, se la recomiendo. Ah, sí, Wonchachu o algo así, sí. Sí. Bueno, pues eso, Lost Caution. Sí. Así que, ¿qué más? Bueno, pues ahora, aquí nos están pidiendo también que si puedes platicar un poquito de vinil. Ajá. Tu primera colaboración con Scorsese. Sí, sí, Entonces, pues, un poco Wolf, un poquito vinil. sí.
Bueno, de hecho, la primera fue Wolf of Wall Street, ¿no? Y después, claro, hicimos vinil, que la verdad es que era alucinante, o sea, estar en el set. O sea, también tuvieron momentos donde estaba yo en el videocif, en una tiendita negra, que a Scorsese le gusta estar aislado, de todo mundo en su tiendita. Y de hecho, a veces pone hasta un espejo encima de los monitores para ver si hay alguien más alrededor, ¿no? Le gusta tener su privacidad. Entonces, recuerdo momentos en que estaba yo en la tiendita del Video Assist y ahí estaba Scorsese, Mick Jagger y yo. Era así como, ¿qué es esto? ¿Qué hago aquí? Muy raro. Pero porque el Mick Jagger era un productor ejecutivo. Sí. Ahí la onda fue, también queríamos filmarle en negativo de cine, de emulsión, de negativo. Lo que ahí pasó es que HBO en esa época tenían como por alguna razón, era una regla, era una ley que tenías que filmar en digital y estaban cambiando todas sus series y todo. Y entonces me dijeron, mira, si tú quieres, por ser de Scorsese y por no sé qué, filma el piloto de hecho la quería hacer en 16 milímetros. Fílmanla en 16, pero el resto de la serie va a ser en digital. Así que hazle como quieras. Entonces dije, no. Porque yo sentía que tenía que ser el piloto, tenía que ser parte de la serie, tenía que ser similar. De hecho, dura, no me acuerdo cuánto, pero un poco más de hora y media dura el piloto, casi 2 horas, si no es que 2 horas, no sé, a lo mejor alguien lo puede buscar y mandarnos un mensajito de cuánto duró el piloto, pero el caso es que era hacer un largometraje y entonces todo el mundo decía, uy, qué lujo, tuvieron para filmarlo 31 días. Filmamos el piloto en 31 días. Entonces, efectivamente, muchos pilotos se filman en mucho menos de eso. Pero es un largometraje de Scorsese. O sea, tú ves el vinil y no hay. Scorsese no es de que, bueno, esto es para televisión, entonces lo voy a hacer más simple. No. O sea, fue exactamente como filmar cualquier otra cosa con Scorsese. Me acuerdo en su lista de planos para la secuencia donde al inicio está el personaje principal, está en su coche, está metiéndose cocaína, ve por la ventana, ve que hay un club, unos tipos pasan por encima del coche, y va y se mete al club. Esa secuencia tenía 75 planos. Wow. Entre los cuales, uno de ellos, la cámara tenía que estar adentro del coche y hacer todo movimiento de cámara muy complicado. En fin, planos que teníamos que tener un coche sin techo. Vaya, complicado. Tenía top shots, o sea. Y era, bueno, pues así se le imagina a Scorsese y ahora cómo le hacen, ¿no? Entonces, pues sí, tuvimos que tener una segunda unidad ayudándonos a hacer planos. Ellen Kuras fue la fotógrafa de esa segunda unidad. Mira, la conocí en México. ¿Cómo? Yo la conocí a Ellen Kuras aquí. Iba a hacer una película sobre narcos y al final cancelaron el proyecto por cuestiones de seguridad. Hace como 6 me entrevisté con ella y todo para hacer segunda unidad. Ellen. Bueno, voy a presumir otra cosa, si se vale aquí. Sí, claro. Mis hijas dicen que es humble brag. Hay una secuencia en vinil que es cuando, después de lo que acabo de escribir, él entra al lugar ese donde hay un concierto de los New York Dolls adentro, y después se cae el lugar y todo, que también fue muy complicado organizar todo eso. La secuencia cuando va entrando, va mirando a la gente, que gran parte de esos planos los hizo Ellen Kuras, porque era una segunda unidad. Scorsese dijo, a ver, la referencia para esto de él entrando y cómo mira a la gente y todo, es Likeness, mi corto. Lo juro. Lo juro. Usó como... ¿no? Sí. Y yo, te cae que Scorsese, pero en fin, presumiendo eso. Pero fue muy divertido, hacer ese programa fue muy divertido. Cuando estaba haciendo Alexander con Oliver, yo tenía, bueno, con esto que he explicado que a Oliver le gustan las cosas fuertes, o sea, él no entiende las sutilezas de un 52-79 versus un 52 03 o lo que fuera, ¿no? O sea, las cosas tienen que ser radicales. Entonces, se me ocurrió que con un director como Oliver sería la oportunidad de hacer algo radical como infrarrojo color, que es algo con lo que yo tenía muchas ganas de experimentar desde hace mucho tiempo. Había filmado infrarrojo en blanco y negro ya alguna vez, un cortometraje que dirigió Esteban Reyes hace unos años atrás. Entonces fue un proceso muy, muy interesante y me gustó mucho. Entonces yo tenía ganas de probar infrarrojo color. Y entonces un día en un scouting con Oliver le dije,
oye, Oliver, creo que esta película le cabe el poder hacer la combinación de escenas muy realistas, como él alguna vez me dijo que quería que se sintiera real y como estar realmente en una batalla con Alejandro Magno. Y entonces dije, cabe el surrealismo también, cabe hacer algo que no sea, que sea surreal. Y Oliver me dijo, ¿cómo qué? Y entonces yo le dije, bueno, ¿qué te parece el momento cuando Alexander está a punto de morir? Quizá él pueda ver cosas que nosotros no vemos, como por ejemplo la luz infrarroja, que existe, pero los ojos humanos no somos capaces de distinguirlo, pero existe. Y Oliver como que no me entendía muy bien, pero se quedó intrigado. Y entonces yo me puse a investigar y ver cómo hacerle, ¿no? Porque el infrarrojo a color solo existía para foto fija, ¿no? En ese momento habían algunos rollos, creo que de 400 pies para cámara de cine, pero eran utilizados exclusivamente por la Fuerza Aérea Americana para detectar camuflaje, por ejemplo. O creo que también el gobierno americano lo usaban para fotografía aérea, para detectar si hay, por ejemplo, sembradíos, si eran sembradíos buenos o malos, porque el infrarrojo captura la clorofila. Entonces, todo lo que tiene clorofila se ve rosa, se ve magenta. Entonces, de esa manera puedes saber si es algo de camuflaje, no se va a ver magenta, se va a ver negro. Igual si hay algo sembrado que no es bueno, que no está vivo, que no tiene clorofila, no se ve rosa. El caso es que me puse a investigar dónde revelarlo, cómo hacerlo, en fin. Solo había un laboratorio en Europa, porque estamos revelando en Francia, pero solo había un laboratorio en Londres donde revelaban infrarrojo. Logré que Kodak nos fabricaran literalmente unos rollos de 400 pies con película infrarroja, que es reversible, y filmé unas pruebas. Fue un proceso entre filmar las pruebas y ver que se revelara y transferirlo al ser reversible, que tardó como, no sé, 2, 3 semanas. Todo esto en preproducción. Y logré por fin proyectar en las pruebas a Oliver y recuerdo muy bien que él me dijo, Rodrigo, ¿are you sure? ¿Estás seguro? Ah, mira, aquí está la MC Cinefotógrafo. Go Live. Y yo le dije que sí, aunque no estaba seguro yo, pero le dije que estaba seguro. Y decidió él apoyarme y sí, filmamos la secuencia de la muerte no la muerte, la casi muerte de Alejandro Magno, con película infrarroja color. Y la verdad es que de ese momento, cuando vi los dailies, es de los momentos más emocionantes para mí en mi carrera, porque fue como descubrir cosas que no veías. O sea, con la cámara obviamente no se veía estos colores raros, no teníamos realmente idea cómo se iba a ver el resultado final. Entonces, ver de pronto los cascos morados, ver la sangre amarilla, ver los árboles violetas, fue alucinante. A ver, pues les cuento un poquito del irlandés. A ver, aquí está otra vez Sergey, vamos a ver si lo puedo meter. No, dice que hide live video, pero no quiero. Go live, a ver. Vamos a ver. Bueno, el irlandés. El rollo para mí era, Scorsese me dijo un día, antes de la preproducción, cuando primero empezamos a hablar sobre hacer esta película, y me dijo que él quería, una imagen que fuera como una película casera, pero que no se viera como una película casera. Y entonces fue que se me ocurrió hacer como unos looks para también separar las décadas, que es algo que he estado haciendo, como describimos hace rato, en Amores Perros y después incluso en Brokeback Mountain y en Babel lo hice mucho, en Argo, como hacer looks distintos para los diferentes lugares o las diferentes épocas. En el irlandés pensé que también sería apropiado darle un look diferente a cada década para que cuando editorialmente fuéramos de los 50 a los 70 o de regreso a los 60 o después hasta el año 2000, que hubiera una diferencia visual para que no solo por el contenido de la escena y por obviamente la edad de los actores, sino también por la sensación de la imagen, ayudar al espectador a posicionarse. Además de que todos tenemos como memoria visual diferente de las épocas de nuestras vidas, ¿no? Y creo que esa memoria visual que tenemos está muy influenciada por cómo la vemos después.
y eso en particular ocurre especialmente cuando éramos más chicos, cuando no había fotografía digital, eh, las emulsiones fotográficas tenían unas características muy distintas, muy especiales. Entonces, mi recuerdo de mi infancia en los 60s y principios de los 70s tienen como una coloratura que no es la real, no es la que yo veo ahora, es distinto. El cielo se veía de otro color, las cosas se veían de otros colores. Entonces, se me ocurrió darle eso al irlandés, utilizar esos colores de las emulsiones fotográficas, ya no de películas, sino de fotos fijas amateurs. Y por eso fue que me puse a hacer toda una investigación sobre Kodachrome, sobre Ektachrome y sobre otros distintos procesos de revelado y de emulsiones diferentes de las diferentes décadas. Y entonces separé los 50, 40 y 50 con Kodachrome, los 60 con Ektachrome, y después ya hice otra técnica, que era, como esas dos emulsiones tienen mucho color, decidí que los 70 tendría que tener un poco menos de color, pero en particular después de la muerte de Hoffa. Y entonces hice lo que le llaman lookup tables, o sea, una coloratura que todos los dailies y todo tiene ese tipo de color, basada en una técnica de revelado de prints, de copias para cine, que se llama ENR, que es un proceso que quita color y agrega contraste, que lo utilizó Vittorio Storaro, fue el primero en utilizarlo. Yo lo usé mucho tiempo después en Original Sin, en una película. En las copias tenían este proceso aunque no se llamaba ENR en ese momento, pero el principio era el mismo. Entonces, el efecto es que la película empieza con mucho color, Kodachrome, luego un color un poco distinto que es el Ektachrome, pero también colorido, y en los 70s va perdiéndose el color hasta que ya en el año 2000, cuando está a punto de morir Frank Sheeran, prácticamente no hay color. Y eso todo está basado, no es simplemente quitar color, o sea, sí está realmente reproduciendo looks de técnicas fotográficas, pues, ahora sí que fotoquímicas. When were you supposed to film Killers of the Flower Moon? Alguien pregunta. Pues esa Killers of the Flower Moon es, espero, mi siguiente película. Estamos pues simplemente esperando a que pase todo este proceso para empezar seguir la preparación, porque ya habíamos estado preparando, pero no lo sé. No sé qué va a pasar. Espero que todo vaya bien, que sí se apruebe el presupuesto, que se vuelva a echar a andar. La intención es hacerla, pero la verdad es que yo no lo puedo confirmar del todo, porque a mí no me lo han confirmado. Entonces yo por lo pronto estoy esperando que se arme Killers of the Flower Moon, la siguiente película de Scorsese. Tengo los dedos cruzados de las manos y los pies para que ocurra, pero no, todavía no me contratan, pues, no me han dicho, ya estás, vas para la película, pero sí sé que es 100%, sé que es la intención de hacer esta película en cuanto podamos, en cuanto nos lo permitan estas circunstancias. Mi tocayo me dice que habla de 21 gramos. Eso es como Amores Perros, similar, cámara en mano. Silence, esa fue buena. Oye, Sergey, mándame un texto. ¿Tú me oyes, Sergey? A ver, AMC. Uy, consejos prácticos, alguien pregunta. No, pues imagínate. Ay, que hable de rodaje de Silence. Bueno, Silence fue espectacular. Fue muy ruda esa filmación. Todo el mundo siempre habla de Revenant, creo, de lo duro que fue ese rodaje. Creo que Silence fue distinto porque no estuvimos en el invierno horroroso que tuvieron que subsistir ellos, pero sí que tuvimos unas condiciones rudas, especialmente cuando estás hablando de un director, pues con la edad de Scorsese. Para mí era muy impresionante verlo subiéndose a la montaña, aguantando las lluvias, el frío, el calor. Nos tocó de todo, ¿no? Clima muy extremo. Hubieron momentos pues, peligrosos también, con unos vientos muy fuertes donde incluso algunas de las tiendas de campaña donde estaban los extras y ellos salían volando. No los extras, nada más las tiendas de campaña. Y ahí estaba Scorsese, estaba ahí al 100%.
y la filmamos en negativo de cine, anamórfico. Usé los Master Anamorphics y la razón es que son unos lentes relativamente duros. No duros en el sentido de alto contraste, sino son muy nítidos. Y queríamos anamórfico, queríamos además el formato anamórfico, pero no queríamos las características románticas de los lentes anamórficos, es decir, la distorsión en los bordes de cuadro, esos flares azules, que son muy cinematográficos. Para mí era importante al leer la novela de Silence, eh, hay una cosa muy como vivencial cuando lees la novela, o sea, describe las moscas, el ruido de las moscas, describe el calor, describe lo rudo que era para estos misioneros, ¿no? Estar en Japón comiéndose raíces, comiendo lo que puedan para subsistir. Entonces yo sentía que si íbamos a usar lentes anamórficos no quería algo lindo, pues. Entonces, los Master Anamorphics creo que me daban eso, me daban una imagen como seca, como tal cual, ¿no? Este, y, pero sí quería la textura del negativo de cine también. Ahora, todas las escenas nocturnas las filmé con Alexa por exposición simplemente, para poder filmar literalmente con luz de vela, que es, hay muchas escenas que tienen una sola velita o una como lamparita de gas, no de gas, de aceite, que eran unos recipientitos así con un pabilo. Claro, eso no me daba ni con la Alexa forzada a 1600 ASA, no me daba suficiente luz, entonces tenía yo que aumentar, pero lo que traté de hacer en general era aumentar la exposición con más velas. Entonces escondía velas, otras, detrás de los actores o detrás de props y hacía como unos pequeños como platos con muchas velas y esas eran mis lámparas y las escondía en diferentes lugares y con black wrap la controlaba la luz de las velas con pedazos de black wrap y con eso dirigía la luz para que no estuviera para todos lados. O a veces utilizaba unos foquitos, literalmente focos eléctricos, muy bajados de intensidad, escondidos atrás de objetos a la distancia. Pero eso no era para iluminar rostros, sino para iluminar textura en muros, cosas así. Empujé todas esas escenas a 1600 ASA, con lo cual aumentó el ruido de la cámara. Y eso creo que daba un poco la sensación del grano de cinematográfico del resto de las escenas. Entonces, muy a grandes rasgos, eso es algunas de las cosas que hicimos en Silence, pero básicamente la intención era no hacer una película que retratara la hermosura de los paisajes, pero sí que lo retratara tal cual son, ¿no? Y es un poco esta combinación de lo que puede ser tan bello, ¿no? Una montaña hermosa, pero también es brutal al mismo tiempo. Entonces, es como capturar esas dos cosas. La belleza que da Dios, digamos, que da la naturaleza, pero también lo unforgiving, por decir la palabra en inglés, ¿no? No perdona, no perdona la naturaleza, ¿no? Entonces, pues eso es el rollo, hablamos del irlandés. Y pues estoy muy agradecido. Sergey, gracias a ti. Ya no estás aquí en vivo, pero ahora voy a hacer un último intento, aquí picando a las dos caritas, de meter a Sergey para despedirnos. Y si no entra, pues quiero agradecerle porque fue Sergey el que pues me insistió en que hiciéramos esto y me invitó a hacerlo. Y Sergey es muy querido para mí. Ojalá que estés escuchando. Desde que lo conocí en el CCC, él estaba una o dos generaciones abajo de la mía, no me acuerdo. Creo que una generación abajo, ya me dirá, ya me mandará un texto para decirme. Pero el caso es que desde entonces, pues noté su talento, su entusiasmo y además su gran conocimiento técnico. Y entonces le dije, me lo voy a agenciar para que sea mi asistente de cámara. Y fue maravilloso un año trabajar con él. Y el día que él me anunció, no se me va a olvidar ese día, estábamos filmando un comercial y me dijo, pues ya, yo voy a ser fotógrafo. Y yo quería llorar, pero al mismo tiempo, pues sabía que, claro, que ya le tocaba. Y bueno, finalmente sí resultó un gran cinefotógrafo y un gran amigo. Y le estoy muy agradecido y muy agradecido a todos ustedes.
Les mando besos y suerte y esperemos que pasemos con bien esta pandemia y que regresemos a trabajar y hacer películas, series, proyectos en general potentes, emotivos, que salgamos de esto con más fuerza todavía. Y bueno, les mando un abrazo a todos. Así que chao. Gracias.